En México, Televisa fue durante muchos años la televisora más importante y por ende más influyente de todo el país. Ahí era donde nacían las grandes estrellas que eventualmente resonaban en el resto del mundo, y muchas de estas celebridades han logrado consolidarse fuera de México como grandes estrellas. Sin embargo, toda esta popularidad también atrajo muchos rumores y leyendas urbanas que, de ser ciertas, denotarían la cruda realidad de lo que una persona de la farándula puede llegar a vivir. Uno de estos rumores que circuló de boca en boca durante un largo tiempo es que la empresa solía tener, o suele tener todavía, una especie de catálogo de sus estrellas, ya sean hombres o mujeres, los cuales tienen una obligación contractual de estar siempre disponibles por si alguna persona importante o adinerada requiere algunos de sus servicios. Cabe resaltar que, a pesar de estar fuertemente insinuado, nunca se manejó directamente como algo de índole sexual. Más bien se decía que estas estrellas tenían que actuar como acompañantes o debían asistir a eventos privados simulando ser amigos de aquellos que los alquilaban. Como dije, todo parecía ser tan solo un rumor, al menos hasta el año 2018, cuando se filtró una especie de ficha que parecía pertenecerle a la cantante y actriz Lucero, donde se podía ver un rango de precios acompañado de servicios que ella prestaba. La empresa jamás dio una declaración oficial sobre los hechos, y hasta el momento en el que se graba este video, ninguna de las celebridades que hayan pasado por Televisa o que actualmente sigan ahí han declarado algo que pudiera confirmar estos rumores. María de los Ángeles Félix Güereña, mejor conocida como María Félix, la Doña, es considerada, gracias a su talento, belleza, carácter y forma de ser, como uno de los íconos más grandes del cine y la televisión mexicana. Sin embargo, también existe otra versión de las causas de su éxito y belleza: la brujería y el satanismo. Y es que, como suele ser común, toda persona o producto que llega a tener un éxito arrasador está en la mira de los rumores y de una sociedad ultraconservadora, como lo era el México de esa época. Alguien con la fama y la forma de pensar que la Doña tenía no podía ser otra cosa que satánica y todo lo relacionado con el ocultismo. Y aunque es cierto que María Félix tenía cierta fascinación o gusto hacia este tipo de cosas, lo que se podía notar en los adornos de su casa, entre los que se rumoraba, había una pintura en la que era representada ella, pero con el cuerpo del diablo, y en sus joyas y alhajas nunca hubo nada que pudiera comprobar que ella practicara realmente el ocultismo. Sin embargo, cuando la poetisa y actriz Rebeca Uribe perdió la vida, las acusaciones contra María Félix y su amiga, la socialité Mary Ellen Rothschild, comenzaron, pues aunque los reportes informaron una sobredosis, mucha gente empezó a especular y a esparcir el rumor de que las amigas, quienes tenían fama de practicar juntas la brujería, habían realizado un ritual donde le habían quitado la vida a Uribe, ofreciéndola como un sacrificio a Satanás para mantener así su fama y su belleza por siempre. Dichos rumores se hicieron más fuertes debido a que hubo quienes dijeron haber visto a una joven muy parecida a Rebeca saliendo de la habitación de la Doña el mismo día que había perdido la vida. Además del hecho de que en los meses posteriores la fama de María Félix comenzó a aumentar de manera estrepitosa, llegando a escenarios y a círculos internacionales. También se comenzaron a formar rumores en los que se aseguraba que la actriz tenía una relación de incesto con su hermano Pablo, quien se decía era en realidad el padre de Enrique, su único hijo. De igual manera, dichas declaraciones nunca fueron confirmadas de ninguna forma. Aunado a todo esto, también se comenzó a decir que María acostumbraba a comer carne y beber sangre humana, esto con el propósito de mantener su belleza física. Dicho rumor surgió después de que en una entrevista ella mencionara que en un viaje a Marruecos probó carne humana y que le gustó su sabor. Al parecer esto, junto a las leyendas que ya sonaban alrededor de ella, fueron suficientes para que la sociedad asumiera sus prácticas caníbales. Sin embargo, todo cobró fuerza cuando la también actriz y cantante Lucía Méndez aseguró en una entrevista con la periodista Adela Micha que la Doña le había ofrecido en una ocasión carne humana para almorzar.
El carácter de María Félix, así como el hecho de que nunca dio respuestas concretas cuando se le cuestionaba sobre estos dichos, hicieron que todos los rumores se convirtieran en algo que todo el mundo asumió como un secreto a voces, que según quienes lo creían, se vino a confirmar cuando ella murió. Pues la fecha de su fallecimiento, el 8 de abril, coincidía con la fecha en que nació, siendo esto una prueba de que había hecho un pacto con el diablo, pues esta coincidencia significaba el cierre exacto de un ciclo. Ella, al parecer, habría vendido su alma para vivir exactamente una cantidad de años, tiempo que al cumplirse, culminaría con su muerte. El último detalle que vino aparentemente a confirmar toda esta leyenda ocurrió cuando exhumaron su cadáver meses después, pues este seguía intacto, como si la muerte no hubiera hecho ningún estrago en María Félix. En el folclore de los pueblos Tlingit que habitan en Alaska se encuentra la leyenda de Kushtaka, conocido también como Otterman o el hombre nutria. Este ser se cree que es un cambiaformas que puede adaptar apariencias que van desde un humano hasta casi cualquier animal. Sin embargo, la forma más frecuente en la que puede ser visto es como una bestia humanoide de entre 1,80 y 2,10 metros de alto, cubierta de pelaje café oscuro o negro, ojos brillantes, dedos que terminan en zarpas enormes y colmillos sumamente afilados. Se dice que este ser gusta de engañar a los viajeros, imitando el llanto de un bebé o los gritos de alguna mujer en peligro para que quienes van de camino se desvíen normalmente hacia los ríos, donde el Kushtaka los tomará y hará pedazos con el fin de alimentarse de su carne y atrapar su alma, impidiendo así que la persona que perdió la vida pueda llegar a reencarnar. Además de esto, el hombre nutria también tiene un gusto especial por los cuerpos de bebés y niños, motivo por el cual las madres de estos pueblos le tienen un temor especial a este ser, al cual ahuyentan mediante el terror que se cree que le tiene a los perros. Pero a pesar de la naturaleza aterradora y desagradable del Kushtaka y sus frecuentes intenciones sangrientas, también hay una parte, hasta cierto punto benigna, en su comportamiento. Y es que si te encuentras lastimado o en peligro de morir en algún camino de Alaska y el Otterman te encuentra, este se encargará de salvarte la vida, claro, con un precio a cambio, pues te convertirás en uno más del grupo de los Kushtaka. Todos, o la gran mayoría, conocemos las películas de la saga Scream, o la famosa Cuando un extraño llama. Esas historias donde una joven es acosada a través de llamadas telefónicas. Sin embargo, la base de ellas proviene de varios años atrás. Una historia que, si bien tiene su primer rastro en la década de los 50, es hasta 1970 que adquiere el carácter de leyenda urbana. En ella se habla de una chica que es contratada por una pareja con el propósito de que cuide a sus 2 hijos, mientras ellos tienen una romántica velada fuera del hogar. Poco tiempo después, tras haber llevado al par de pequeños a dormir a su habitación, la chica decide pasar el resto de la noche viendo la televisión. Horas más tarde, el teléfono comienza a sonar, y tras levantar la bocina, percibe del otro lado de la línea una risa macabra, seguida por una voz masculina diciendo: «Estoy arriba, con los niños. ¿Por qué no vienes?». La chica, tras pensar que se trataba de una broma, solo colgó el teléfono y continuó viendo la televisión. Pero un momento más tarde, una nueva llamada la sacaría de su concentración. Era el mismo sujeto, repitiendo exactamente las mismas palabras. «Estoy arriba, con los niños. ¿Por qué no vienes?». Ahora la niñera trataría de obtener algún dato sobre la persona, pero el sujeto no lo permitiría, pues en ese instante la llamada sería cortada. Por este motivo, la joven llamó a la operadora telefónica para informar de esta extraña situación. Sin embargo, apenas unos minutos después de esto, una nueva llamada alertó a la chica. Esta vez era la operadora, asegurando que debía salir inmediatamente de la casa, pues las llamadas que había estado recibiendo provenían del piso de arriba. Ellos ya se habían encargado de alertar a las autoridades, quienes estaban en camino a la casa.
En ese instante, la joven niñera dejó el teléfono a un lado solo para escuchar cómo alguien corría en la habitación de arriba. Justo en ese momento, la policía interrumpió en el lugar y tras revisar la casa lograron atrapar a un hombre con un cuchillo, arma con la que había acabado con la vida de los 2 pequeños hijos de la familia y pretendía hacer lo mismo con la niñera. La historia rápidamente comenzó a esparcirse y se volvió toda una leyenda que cambiaba algunos detalles en función de la ciudad en la que se desarrollaba, convirtiéndose, como ya mencionamos, en la base para el desarrollo de tramas de películas como Cuando un extraño llama, Scream, Black Christmas e inclusive Halloween, cuyo título original iba a ser The Babysitter Murders. Hace no mucho tiempo, para ser exactos, en el último video de 5 canciones que no hablan de lo que crees, uno de los artistas mencionados fue el grupo español La Oreja de Van Gogh. Y en esta ocasión, los originarios de San Sebastián vuelven a hacer una participación aquí. Sin embargo, esta vez no será por su innegable talento o alguna de sus composiciones, sino porque hace ya varios años fueron víctimas y protagonistas de una leyenda urbana que circuló y se enriqueció por internet. En esta se aseguraba que los chicos compartían una ideología con el grupo terrorista ETA. Y no solo eso, sino que también financiaban a dicho movimiento. El origen de esta extraña y bastante disparatada historia se remonta al año 2001, tan solo 6 años después de que la agrupación fuera creada. En ese año, un correo electrónico comenzó a circular entre los navegantes de internet, en el que se leía de forma textual lo siguiente: Con 2 cojones, Pedro Ruiz, animador de televisión española, expuso en vivo en su programa Los Ñangaras de La Oreja de Van Gogh las polémicas declaraciones de La Oreja de Van Gogh en el programa de Pedro Ruiz, La Noche Abierta. El jueves, en el programa de Pedro Ruiz, tenían como invitados a la tertulia a los componentes de La Oreja de Van Gogh, el conocido grupo musical de Donostiarra. Al parecer, en el transcurso de la entrevista, el presentador Pedro Ruiz les preguntó si era cierto que daban la mitad de sus ingresos a una ONG. Respondieron que sí. Pedro Ruiz les preguntó entonces de qué ONG se trataba, si Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, etc. Respondieron que no, que era una ONG de un nombre de vascuence, que no recuerdo. Resulta que a Pedro Ruiz ese nombre le sonaba algo y les dijo: ¿pero esa ONG no es una organización proeterra? Ellos respondieron que sí, que los miembros de ese grupo eran cercanos a esa misma ideología, ya que se consideraban proeterras. Ante tales insinuaciones, Pedro Ruiz les echó del programa. Muy bien hecho, con un par. Muchos fans del grupo ya han dejado de comprar los discos al enterarse de que parte de los ingresos se destinan para cometer actos terroristas. Envíalo a todo el que puedas, es muy grave. En ese entonces, La Oreja de Van Gogh era uno de los grupos en ascenso más reconocidos de la escena española, por lo que el rumor no tardó en extenderse, provocando que mucha gente comenzara a manifestar su desprecio hacia el conjunto y principalmente a través de foros de internet. Sin embargo, la historia se cae por sí misma desde el momento en el que el formato del programa no permitía que un grupo fuera invitado, pues se trataba de entrevistas personales y con un toque bastante íntimo, por lo que siempre se llevaba a un solo invitado y en alguna ocasión 2, pero nunca un grupo de 5 personas. Aún así, es cierto que la agrupación española sí estuvo en el programa. Esto sucedió en diciembre del 2000, pero no hubo entrevista alguna, solo se presentaron a cantar como parte de un segmento musical. El revuelo causado en internet por esta supuesta noticia fue tanto que el propio Pedro Ruiz tuvo que salir a decir que dicha entrevista jamás había sucedido, tildando al anónimo autor del correo como alguien indigno y advirtiendo a su audiencia sobre caer en este tipo de falsas afirmaciones. Eso no ocurrió y desde aquí, aunque no me siento responsable, mi abrazo a los componentes de La Oreja de Van Gogh que estuvieron cantando en este programa hace una temporada. No hubo entrevista con ellos. Por parte del grupo, la disquera y sus representantes, solo se dijo que la afirmación era completamente falsa y no le darían más importancia, pues esperaban que simplemente se apagara con el tiempo, cosa que finalmente sucedió. También es importante mencionar que el guitarrista del grupo, Pablo Venegas, es hijo del difunto José María Venegas, un político español que se opuso a ETA durante su trayectoria y que llegó a padecer amenazas y atentados de dicho grupo terrorista, lo que hace aún más improbable el hecho de que la agrupación musical
los haya apoyado en algún momento. Programas como Pimp My Ride, Jackass, Bully Beatdown o Celebrity Deathmatch fueron sensación cuando se estrenaron y rápidamente se convirtieron en auténticos clásicos de la televisión juvenil estadounidense, muchos de los cuales fueron exportados tanto en sus versiones originales como en remakes a todos los rincones del mundo. Todos ellos tenían algo en común, además de ser propuestas innovadoras para su época, y es que eran producidos por la cadena norteamericana MTV. Entre todos estos, hubo uno que, a pesar de lo poco que duró al aire, abrió una brecha importantísima para productos posteriores. Se trata de Fear. Este programa, nacido de la mente de Martin Connert y Eric Maines e inspirado por la película de 1973, The Legend of Hell House, llegó a romper todo lo que se había hecho hasta ese momento en el género del terror para la pantalla chica. Y es que mezcló el recientemente popularizado found footage con los realities de supervivencia. La fórmula era que un grupo de personas, normalmente más de 6, eran llevados a lugares por todo Estados Unidos, los cuales tenían una historia paranormal de fondo, desde penitenciarias abandonadas hasta el propio y original Crystal Lake de Viernes 13. Una vez ahí, el grupo debía permanecer durante varios días, en los cuales serían sometidos a diversos desafíos, todos realizados durante la noche. Estos irían aumentando gradualmente de dificultad y alejándose cada vez más del centro donde el equipo estaría reunido, mientras todo se filmaba a través de cámaras corporales colocadas en los participantes, por lo que estarían completamente solos durante el cumplimiento de sus retos. Quienes llegaran a la final recibirían un premio de $5,000. Las tareas para realizar iban desde permanecer durante determinado tiempo en zonas sumamente tétricas hasta ser partícipes de sesiones espiritistas en mitad de la noche. Esto sin duda despertó un interés que pocos programas habían logrado en la audiencia, llevando a Fear a convertirse en el segundo programa más consumido de su cadena productora, solamente detrás del gigante The Real World. Sin embargo, la abrupta cancelación de la segunda temporada, la cual solo alcanzó a tener 6 episodios, a diferencia de su predecesora que logró 8, hicieron que se comenzaran a formar varias leyendas a su alrededor. La más reconocida y difundida aseguraba que el programa había sido interrumpido debido a que uno de los participantes de esa temporada había fallecido durante el rodaje, por lo que el reality no podía seguir al aire. Y por otro lado, había quienes aseguraban que no fue una muerte, sino la posesión demoníaca de uno de los concursantes lo que detuvo el show, puesto que se dieron cuenta de que estaban jugando con fuerzas con las que no debían meterse si querían mantener a salvo tanto la producción como a quienes iban por el premio. Afortunadamente, estos rumores no eran verdad. Ningún participante perdió la vida y tampoco hubo ninguna posesión demoníaca, al menos no en el tiempo de su filmación. Entonces, ¿por qué se canceló? La razón era un tanto más banal y muchísimo más natural. A pesar de su éxito, el programa no estaba siendo redituable para la compañía, pues en esta época, producir un contenido de ese tipo representaba una inversión sumamente grande que no se traducía en ganancias del mismo tamaño. Además, el fenómeno de Jackass había comenzado a arrasar con el público, con un presupuesto infinitamente menor al de Fear, lo que hizo que MTV tomara la lamentable decisión de cancelarlo, o al menos eso es lo que la empresa declaró. El vampiro Petar Blagojevich. Al hablar de leyendas y seres paranormales del viejo continente, es casi un hecho que los vampiros tienen que ser mencionados. Y Serbia tiene uno de los casos de vampirismo más antiguos y mejor documentados en toda la historia. Se trata de Petar Blagojevich, a menudo conocido como Peter Blagojevich, un campesino que habitaba en el pueblo de Kisilova, lo que hoy es Kisiliyevo. Este hombre falleció durante 1725, aproximadamente a la edad de 63 años, y es en este punto en el que surge su leyenda. En los 8 días posteriores a su deceso, se desató una ola de fallecimientos en todo el pueblo, que dejó un total de 9 personas sin vida.
Lo más extraño y aterrador del caso fue que cada uno de los pobladores que murieron enfermaron de pronto, perdiendo la vida en cuestión de horas, y además todos aseguraron en sus lechos de muerte que una noche antes habían sido visitados por Blagojevich, quien los había atacado en el cuello de forma violenta. El pánico se volvió más fuerte cuando la viuda de Petar declaró que también había aparecido en su casa antes de que comenzaran dichos ataques y que por esa razón ella dejaría el pueblo, pues temía ser la víctima de represalias por parte de los demás habitantes. Existe una versión que asegura que el recién resucitado llegó a su hogar para exigir que le entregaran a su hijo y así poder alimentarse de él, pero que al ser rechazada esta petición, el hombre lo tomó por la fuerza y le arrebató la vida después de beber su sangre. Cuando los pobladores escucharon todo esto, decidieron que debían tomar cartas en el asunto y exhumar el cadáver. Para esto, le pidieron a un hombre de apellido Fromwald, el cual fungía como un intendente imperial, y al sacerdote local su presencia, pues lo que pensaban hacer estaba fuera de la ley y necesitaban un permiso previo. El intendente trató de convencerlos de esperar a que las autoridades de Belgrado dieran su autorización, pero los pobladores temían que, para cuando el documento llegara, el vampiro ya hubiera exterminado a todos en el pueblo, por lo que amenazaron a Fromwald con dejar el lugar completamente abandonado con tal de salvar sus vidas. Ante esto, al funcionario no le quedó más que acceder. Cuando el cuerpo fue exhumado, lo primero que notaron los presentes fue que no había signos de descomposición en él, además de que el cabello y la barba seguían creciendo y las uñas eran nuevas, pues las antiguas estaban desprendidas dentro del ataúd. Sin embargo, lo que terminó de convencer a los aterrados pobladores de que el hombre se había convertido efectivamente en un vampiro fue que había sangre fresca en sus labios. Al ver todo esto, los habitantes decidieron atravesarle el corazón con una estaca para después incinerar el cuerpo, librándose de una vez por todas de la criatura. En su informe sobre los hechos, Fromwald pidió a sus superiores que, de encontrar incorrectas o ilegales las acciones del pueblo, estas debían ser perdonadas, pues en ese momento todos estaban actuando guiados por el miedo que sentían. Por su parte, las autoridades decidieron que no había nada que castigar y dejaron el reporte como un precedente para todas las investigaciones sobre vampiros que comenzaron a hacerse después. Y es que Petar fue tan solo uno de los tantos eventos que formaron parte de una especie de fiebre vampírica que se vivió en el continente europeo durante aquellos años y que construyó los cimientos del mito vampírico tal como se le conoce en la actualidad. La leyenda contaba que en los años 90 en Londres, un programa de televisión había transmitido en vivo el exorcismo de una casa, el cual había salido mal, y había hecho que a través de las pantallas muchas de las personas que se encontraban mirándolo tuvieran experiencias perturbadoras. Algunos incluso llegaran a tener ataques de pánico o, peor aún, terminaran por quitarse la vida. Leyenda que terminó siendo cierta, aunque no de la manera en que se creía. Ghostwatch fue un especial de Halloween de la cadena BBC de Londres, transmitido por única ocasión en 1992. El programa trataba sobre una supuesta casa, donde un espíritu a quien apodaban Pipes atormentaba a una pobre familia. Los presentadores eran personalidades famosas y respetadas de la época, y no pasó mucho tiempo para que este especial se hiciera de una gran audiencia. Mientras la transmisión avanzaba, las cosas de la casa se ponían cada vez más extrañas y la reportera corresponsal, enviada al lugar, parecía actuar cada vez con más miedo. Esto rápidamente se transportó al set, donde se movían objetos, se reventaban luces y poco a poco todo se iba tornando en un ambiente más pesado y oscuro. La transmisión terminaba abruptamente con el presentador desconcertado y el set casi en completa oscuridad. Poco antes de eso, uno de los invitados había teorizado que el espíritu en cuestión había logrado de alguna manera viajar a través de la señal televisiva y habitar así en los hogares de los televidentes. Con el público aterrado y recibiendo cientos y cientos de llamadas de la gente diciendo cómo en sus casas estaban sucediendo cosas muy extrañas, a la BBC no le quedó más que decidir no volver a transmitir dicho especial
nunca más. Aunque este puede ser encontrado desde el 2002 en DVD y también en algunos sitios de la web. Ghostwatch, al final, como reconocería la cadena, se trataba simplemente de una puesta en escena. Todo había sido cuidadosamente planificado, todo, con excepción de la catastrófica reacción del público. Esta broma, entre comillas, provocó cuando menos el suicidio de una persona que se sepa, y es un incidente frecuentemente comparado con la transmisión de radio de la Guerra de los Mundos de Orson Welles allá en los años 30, ya que se dice que la reacción de pánico del público fue bastante similar. Si quieren conocer esta historia con más detalle y conocer también nuestras opiniones personales al respecto, en el episodio número 37 de nuestro podcast Noctámbulos, hablamos ampliamente sobre eso. Desde los años 50 y hasta la década de los 80 hubo varias figuras que se convirtieron en referentes del cine mexicano de comedia. Nombres como Roberto Gómez Bolaños, Ramón Valdés o Mario Moreno pasaron a la lista de los grandes comediantes de esa época. Pero entre ellos hubo uno que destacó por el tipo de humor que manejaba, bastante distinto al de los demás. Se trató de Gaspar Genein, mejor conocido como Capulina, quien llegó a ser conocido como el rey del humor blanco. Algo que distinguió al actor fue la forma en la que manejó su carrera, la cual estuvo prácticamente limpia de escándalos o chismes que dañaran su imagen. Sin embargo, tras su muerte en el año 2011, surgió un rumor que pretendía revelar el supuesto lado oscuro del comediante. En este se aseguraba que Capulina tenía como costumbre organizar ostentosas fiestas en su hogar, en las cuales se hacían presente todo tipo de excesos, y cuyos asistentes, si así lo querían y se quedaban hasta el final, podían participar en una sesión grupal de sexo, la cual era grabada a través de varias cámaras escondidas que el actor había instalado en el cuarto, destinado a este propósito. En estas reuniones, según el rumor, participaban personalidades de la época, desde actores y actrices hasta prominentes políticos, y los videos eran guardados por Capulina en una colección privada que tenía, donde también se incluían videos de cortes snuff, los cuales se dijo que también él había grabado. Dicho rumor se esparció tan rápido que se convirtió en toda una leyenda urbana en torno al actor. Aunque fue desmentido por sus familiares y nunca se tuvo ni una sola prueba de la existencia de dicha colección de videos, aún así hay gente que hasta el día de hoy esto sigue tomándolo como un hecho. En la última frontera existe un área en donde convergen las ciudades de Juneau, Barrow y Anchorage, siendo estas famosas respectivamente por ser la capital del estado, por haber sido escenario de la película 30 días de noche y por ser el punto de partida de la competición anual en honor a la carrera de la misericordia, que logró contener el brote de difteria en la localidad de Nome. Sin embargo, no es por ninguna de esas razones por las que estas ciudades están en esta lista, sino por el hecho de que al juntarse forman el Triángulo de Alaska, una extensión geográfica en la que han desaparecido desde 1988 alrededor de 16,000 personas, cifra que se vuelve más impactante cuando nos damos cuenta de que es el doble del promedio de todo Estados Unidos. Este lugar comenzó a recibir atención desde 1972, cuando un político estadounidense llamado Thomas Hale Banks desapareció en el lugar junto con su aeronave privada sin dejar ningún rastro. Durante 39 días se realizó una búsqueda con más de 40 aeronaves militares y 50 civiles, la cual no dio ningún resultado. Pero esta no fue la primera desaparición registrada. En 1950 se informó de otra aeronave, en esa ocasión militar, que desapareció con sus 44 pasajeros, y en 1990 otro avión, el cual llevaba a 5 personas a bordo. En ambos casos nunca se supo nada, ni se encontraron cadáveres o restos de las naves en cuestión. Existen múltiples teorías que tratan de justificar de forma racional estas desapariciones. Sin embargo, todas tienen algún punto en el que se vuelven de cierta manera débiles,
Por ejemplo, se piensa que la presencia de la luz solar continua durante aproximadamente 3 meses al año puede causar afectaciones electromagnéticas que influyen en las aptitudes de vuelo de las aeronaves. Sin embargo, eso no explica por qué durante la famosa noche polar estas desapariciones siguen produciéndose, o cómo es que también gente de a pie se esfuma sin dejar rastro. Por otro lado, existen también teorías más paranormales, como el hecho de que en el lugar puede existir alguna forma de actividad extraterrestre escondida debajo de los gruesos glaciares que se encuentran en la zona. Teoría que los habitantes apoyan en las frecuentes apariciones de luces en el cielo, las cuales flotan y se mueven de diferentes maneras, aparentemente conscientes. Y aunque todas tienen puntos a favor, ninguna ha ayudado a encontrar a nadie que haya desaparecido en esa zona, el famoso Triángulo de Alaska. Una de las formas de entretenimiento más antiguas es el manejo de títeres, pues según datos históricos, esta actividad se remonta hasta grandes civilizaciones como la egipcia o la griega. Hay inclusive quienes lo sitúan en la época cavernaria del ser humano, cuando el descubrimiento del fuego llevó consigo el descubrimiento de la sombra, asegurando que las personas las llegaban a utilizar para comunicar ideas e inclusive entretenerse. Tal vez sea esto o la idea de que los títeres y las marionetas son pequeñas representaciones sin vida de algo que por naturaleza la tiene, lo que ha hecho de estos muñecos un blanco recurrente de historias de terror y leyendas, tal como la de las marionetas del Capi Oviedo. Esta historia surge en la ciudad de Celaya, Guanajuato, en México, donde durante la década de los 70s, un hombre llamado José Oviedo, conocido mejor como el Capi, se dedicaba a dar espectáculos de títeres en la calle Hidalgo, en pleno centro de la ciudad, con su hermoso teatro de 1,5 metros, adornado de terciopelo y sus 33 marionetas. Rápidamente se volvió un personaje conocido y tanto niños como adultos acudían a ver su show con la idea de llenarse de alegría con las obras representadas por los pequeños hombrecillos del Capi. Sin embargo, al poco tiempo comenzaron a suceder cosas extrañas en la Casa de los Títeres, como se le conoce al lugar donde vivió Oviedo. Lo primero fue una ocasión en la que el Capi pudo escuchar cómo las marionetas que había dejado colgadas de sus hilos caminaban en el piso de su casa, con ese característico sonido de la madera golpeándose entre sí. El maestro titiritero creyó que aquello era solamente una especie de ilusión de su mente, por lo que optó por no sugestionarse y tratar de conciliar el sueño, cosa que logró sin demasiado esfuerzo. Pero el hombre no se imaginaba que aquello solamente era el comienzo de una travesía por el miedo. Días más tarde los sonidos comenzarían a producirse una vez más, pero en esta ocasión lograría ver, a través de la rendija que se formaba entre su puerta y el suelo de su habitación, como 2 pares de pequeños pies se movían corriendo de un lado a otro y dando giros de manera coordinada. A la mañana siguiente, y ya con bastante miedo por lo que había visto, se acercó al teatro donde significaba su espectáculo y encontró ahí a 2 títeres, los cuales el día anterior había utilizado para recrear el baile de una enamorada pareja, tirados en el suelo como si alguien los hubiera quitado del tendedero donde él los colocaba cada día al finalizar su show. Aquello comenzó entonces a preocuparlo, pero él continuó con su tan amado oficio, tratando de no prestar demasiada importancia a esos extraños sucesos. Sin embargo, un poco de tiempo después, fue despertado por un abrumador ruido que se percibía desde fuera de su dormitorio. Era el golpeteo característico de las piernas de sus títeres, pero en esta ocasión no era solamente un par, pues por la separación entre la puerta y el suelo, pudo observar cómo la luz era interrumpida por una gran cantidad de pequeñas piernas que se movían de un lado a otro. El Capi, ya bastante asustado, solamente atinó a rezar el Padre Nuestro una y otra vez, hasta que terminó quedándose dormido. Al día siguiente, la escena en su casa era sumamente perturbadora. Todos y cada uno de sus títeres estaban regados en el suelo, tirados por toda la casa. Aquello hizo que don José tomara sus muñecos y fuera con el clérigo del pueblo para solicitar que les diera una bendición, esperando que aquello apaciguara aquellas extrañas manifestaciones paranormales. Y sí, aquello funcionó, pero solo por un breve tiempo. Pues poco después, mientras daba un espectáculo en el que manejaba los hilos de un pequeño títere ataviado como un juez,
con su negra y larga bata, su peluca rizada y el pequeño mazo en la mano, sintió algo extraño, una especie de energía que lo hizo fijarse con especial atención en el muñeco, el cual segundos después comenzó a girar su cabeza hacia el hombre que lo manejaba. El público pensaba que aquello era parte del acto de Oviedo. Sin embargo, él sabía que no era así, que el muñeco se estaba moviendo por sí mismo. Pero aquello no fue lo peor. El pequeño hombre de madera comenzó a cambiar su amigable rostro, convirtiendo su boca en una mueca aterradora, complementada por una mirada de enojo y un montón de afilados colmillos que salían de su macabra sonrisa. Aquello sacó al Capi de sus cabales y dio por terminado el espectáculo, su último espectáculo. Esa misma noche el hombre tomó todos sus muñecos y después de meterlos en una caja de madera, los enterró en su hogar y se recluyó dentro de este para volver a ser visto solamente en muy contadas ocasiones. Don José perdió la vida en 1984 y varios años después su casa fue excavada, encontrando bajo el suelo la caja de madera donde estaban sus 33 marionetas, incluido el pequeño juez con la cabeza girada y una aterradora expresión en su rostro. Actualmente 4 de esos 33 muñecos se encuentran en exhibición dentro del Museo de Celaya, mientras la historia, nacida en la década de los 70, sigue viva hasta el día de hoy. Este caso ya lo hablamos en un video anterior, más específicamente en el de canciones malditas de la historia, pero creo que la historia es tan buena que vale la pena revivirla. Cuando hablamos de artistas o cantantes que fueron leyenda, se puede venir cualquier cantidad de nombres a la mente: Elvis, Sinatra, Mercury, Jackson, Lennon y muchos más. Sin embargo, hubo alguien que llevó este concepto a un nivel bastante interesante: Robert Johnson, el abuelo del rock and roll, un hombre que en palabras de Martin Scorsese, solo existió en sus discos. No se sabe a ciencia cierta cuándo ni dónde nació, pero se cree que fue el 8 de mayo de 1911 en la ciudad de Hazlehurst, Mississippi. Y esto porque su hermanastra Carrie aseguró que en alguna ocasión creyó escuchar a su madre decirlo. Durante casi toda su infancia utilizó el apellido Spencer, pues este pertenecía a quien él creía que era su padre, hasta que su mamá le reveló el apellido de su verdadero progenitor, Johnson. Robert manifestó un gran interés por la música desde pequeño, desarrollando una habilidad bastante buena con la armónica, pero siendo pésimo con la guitarra. Esta inquietud por tratar de perseguir su sueño de ser músico lo llevó a dejar la escuela en 1927. 2 años después, contrajo matrimonio con Virginia Otis. Sin embargo, este no duró mucho, pues 1 año después, mientras la chica daba a luz, perdió la vida junto con su pequeño bebé. Esto, sin duda alguna, representó un duro golpe para Johnson, pues apenas estaba construyendo su familia y obteniendo estabilidad emocional. La tristeza lo llevó al blues y decidió comenzar a viajar por Estados Unidos, siguiendo a los cantantes de este género y tratando de hacerse un nombre, tocando la guitarra y cantando en una gran cantidad de lugares, cosa que no resultó en absolutamente nada, pues como ya se mencionó, jamás pudo hacer un buen trabajo con la guitarra. Esto confirmado por el también músico Son House, quien aseguraba que Robert no tenía el más mínimo talento. El fracaso fue tan grande que Johnson simplemente desapareció de la escena del blues. Nadie sabía nada de él hasta 1 año después, cuando reapareció tocando la guitarra y cantando de manera excepcional, tan bien que algunas personas, cuando lo escuchaban sin verlo, creían que eran 2 hombres los que hacían la música. Más tarde se confirmó que en este tiempo de desaparición había regresado a su ciudad natal, donde tuvo una relación y un hijo con una mujer llamada Esther Lockwood. Pero al parecer eso no fue lo único que sucedió durante ese periodo, pues fue ahí también donde nació la leyenda más grande de la corta y muy poco conocida vida del guitarrista del Diablo.
Según lo que esta historia contaba, al llegar a la intersección de la actual autopista 61 con la 49 en Clarksdale, Mississippi, Johnson esperó hasta la medianoche con su guitarra en mano. Al caer esta hora, el hombre le habló al diablo y le pidió convertirlo en el más grande bluesman de todos los tiempos. A cambio, él le entregaría su alma. Se dice que tras hacer esta declaración, un hombre vestido completamente de negro y muy alto apareció frente a él, tomó su guitarra, la afinó y tocó algunas notas para posteriormente devolvérsela. Ahora lo único que tendría que hacer Robert era tocarla, como siempre, pero ahora los sonidos y las notas saldrían por sí solas, convirtiéndolo en el quinto mejor guitarrista de todos los tiempos, según la revista Rolling Stones, y en la inspiración para grandes referentes de la música como Eric Clapton, Jimi Hendrix, Queen, The Rolling Stones, Bob Dylan y muchísimos más. Johnson no desaprovechó el tiempo y una vez adquirida esa habilidad comenzó a hacer conciertos y tocadas por todo el país norteamericano, moviéndose rápidamente de una ciudad a otra como si huyera de algo o de alguien. Durante estas giras fue descubierto por un cazatalentos que lo llevó a realizar la grabación de sus únicas y legendarias 29 canciones, las cuales se grabaron en 2 sesiones individuales, la primera en San Antonio, Texas, y la otra en Dallas, también en Texas. Algo que cabe mencionar aquí es que de esas 29 composiciones, 6 hablaban enteramente de Satanás. Todo parecía ir bien hasta que el 16 de agosto de 1938 él perdió la vida de forma curiosa en la intersección de 2 caminos cerca de Greenwood, Mississippi. Las causas de su deceso no están totalmente claras. La hipótesis más aceptada es que lo envenenó el marido de una de sus tantas conquistas, aunque también hay quien dice que fue la sífilis y otros un arma de fuego. Cualquiera que fuera la causa, nunca pudo ser comprobada, pues no se le realizó una autopsia. Uno podría pensar que al final de su vida los misterios terminarían, pero no, pues tampoco se sabe el lugar exacto de su entierro, ya que existen 3 tumbas que aseguran ser el lugar de descanso de sus restos mortales. Una en el cementerio Payne Chapel, cerca de la localidad de Quito, Mississippi, con la leyenda Resting in the Blues, es decir, descansando en el blues. Otra en el cementerio de la iglesia Pequeño Zion, cerca de Greenwood, restaurada en 2020 por la compañía discográfica Sony Music, poseedora actual de los derechos sobre sus canciones, y un memorial u obelisco situado en el cementerio de la iglesia bautista Monte Sion, también cerca de Greenwood. Aunque también hay quienes creen que está enterrado bajo un árbol a la orilla de la carretera donde perdió la vida, pues eso lo pidió en una de sus canciones con la finalidad de que su espíritu tomara un autobús y pudiera viajar por todo el país. Ahora, por si esto fuera poco, Johnson falleció a la edad de 27 años, lo que lo convierte no solo en miembro del famosísimo Club de los 27, sino también en el fundador. El 31 de enero de 1988, la American Broadcasting Company lanzó al aire Los Años Maravillosos, una serie que con un total de 6 temporadas se convertiría en uno de los productos televisivos más importantes de la cultura popular en Estados Unidos. A lo largo de su existencia fue nominada a un total de 54 galardones diferentes. Sin duda, el programa era un monstruo del entretenimiento. Por lo tanto, no es de extrañarse que fuera también caldo de cultivo para algunas leyendas bastante interesantes y también curiosas. Una de estas leyendas involucra a Josh Saviano, quien interpretaba a Paul, el mejor amigo del protagonista, y al polémico rockstar Brian Warner, mejor conocido como Marilyn Manson. Y es que hubo muchas personas que comenzaron a asegurar que Saviano, quien se alejó de la farándula tras terminar de grabar Los Años Maravillosos, se había realizado algunos cambios físicos, además de modificar su nombre para convertirse en Manson y forjar nuevamente una carrera en el espectáculo, pero ahora como cantante de rock. Las bases del rumor, básicamente el relativo parecido físico entre ambos y justo la ausencia en la televisión y en el cine de Josh al finalizar de grabar la serie. Obviamente esta teoría no es cierta, y basta con saber que mientras el intérprete de Paul se encontraba filmando la serie, Marilyn Manson como personaje, por decirlo así, ya existía y de hecho ya estaba trabajando en su música, por lo que los tiempos simplemente no cuadran.
Además, ambos se llevaban una diferencia de edad de casi 10 años. Entonces, si no eran la misma persona, ¿dónde estaba Josh tras su desaparición de los reflectores? Pues la respuesta es mucho más sencilla de lo que la leyenda dice. Él simplemente se dedicó a sus estudios por completo y terminó titulándose como abogado. Respecto a toda esta idea de su doble identidad, el exactor ha declarado que al principio fue bastante cómico y hasta halagador que lo compararan con alguien como Manson. Sin embargo, con el paso del tiempo y el aumento de la fuerza del rumor, además de la obstinación de las personas por cuestionarle lo mismo una y otra vez y no creer en sus respuestas, planeó, junto a sus amigos, asistir a un concierto de la estrella de rock para así desmentir por completo y de una vez por todas la leyenda. Sin embargo, por una u otra razón, eso nunca se pudo concretar. Afortunadamente, el paso del tiempo ha hecho que esta teoría disminuya junto a una gran cantidad de sus creyentes, aunque aún hoy en día existen bastantes personas que siguen creyendo que Josh Saviano es Marilyn Manson. Las vilas de los bosques. En la mayoría de las mitologías del mundo, los bosques son el hogar de diferentes tipos de seres de leyenda. Por supuesto, Serbia no podía ser la excepción. En dicho país es común escuchar sobre las vilas, una especie de ninfa que habita en estas regiones. Estos seres tienen apariencia femenina y una gran belleza, además de un par de alas que les ayudan a volar tan alto como las propias nubes. Se dice que son los espíritus de mujeres que en vida fueron frívolas y que al fallecer se les castigó quedándose atrapadas entre esta vida y la otra. El hecho de que habiten en los bosques hace que posean un enorme conocimiento de estos lugares y de sus secretos, en especial aquellos que tienen que ver con las plantas y sus propiedades. Gracias a esto, suelen ayudar a los seres humanos que se quedan varados en medio de estos caminos alejados a causa de heridas o de enfermedades. Sin embargo, no todo es bondad en ellas, pues tienen como pasatiempo bailar durante la noche. Pero si son interrumpidas, ya sea sin querer o intencionalmente, utilizarán sus poderes para inducir una especie de trance en la desafortunada persona, el cual la obligará a incorporarse al baile. Sin embargo, la persona jamás dejará de danzar, por lo menos hasta que pierda la vida por el cansancio. Algo bastante curioso es que es posible que un hombre se case con una vila. Sin embargo, esto no es nada recomendable, pues ese matrimonio estará condenado a terminar mal. Y es que antes de las nupcias, la esposa pondrá una condición especial al marido, la cual, sin importar lo que sea o cuánto tiempo haya pasado, este terminará por no cumplir. Dicho acto marcará el regreso de la vila al bosque, abandonando así para siempre a su esposo y a su familia. También hay que mencionar que en las historias épicas de la mitología eslava, estos espíritus no tienen reparo en intervenir en las acciones de los reyes y los héroes, normalmente poniendo trabas a sus tareas y en muy raras ocasiones ayudándolos. Por este motivo, las vilas se convirtieron en seres respetados y también muy temidos por los habitantes de aquellas regiones. Eugenio Derbez es uno de los comediantes más exitosos de México. Durante muchos años fue la más grande estrella de Televisa y en la actualidad ha logrado incursionar en Hollywood en más de una ocasión. Es por eso que en el año 2006, durante una transmisión del programa deportivo La Jugada, ocurrió algo que se volvería un escándalo y eventualmente una leyenda urbana. Esa noche, el equipo tenía como invitado a un hipnotista llamado Tony Camo, y cuando fue el turno del comediante, Camo le ordenó que se comportara como si tuviera 8 años, edad en la que, según se explicó, Derbez era sumamente tímido. Después le dijo que intentara contar un chiste, añadiendo como parte de las instrucciones que en algún punto no podría controlar sus nervios. Eugenio, hipnotizado, siguió al pie de la letra las órdenes de Camo y finalmente en un punto agachó la cabeza, cubrió su rostro con las manos y comenzó a llorar.
En aquel momento todo el equipo, entre los que se encontraba Javier Alarcón, que era jefe de la división Televisa Deportes, se percataron gracias a los pantalones claros que traía, que Derbez se había orinado encima, algo que las cámaras captaron mientras miles de espectadores presenciaban el bochornoso momento desde sus hogares. La producción mandó inmediatamente a un corte comercial y después de esto no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Durante muchos años, Televisa se encargó de borrar todo el material al respecto, pues como dije antes, Eugenio Derbez era en aquel momento una de las figuras más grandes de la empresa, y de darse a conocer este video, la imagen de la estrella podría verse severamente afectada. Por la falta del material, el hecho se convirtió en una especie de leyenda urbana, al menos hasta abril de 2020, cuando Javier Alarcón subió un video a su canal de YouTube en el que entrevistó al comediante Edson Zúñiga, mejor conocido como El Norteño, quien formaba parte del equipo en aquel entonces, y como parte de la plática que sostuvieron, hablaron sobre el acontecimiento, dejando esta charla como la mayor prueba de que aquello en realidad ocurrió. Alarcón incluso agregó que después de lo ocurrido recibió una llamada de parte de Emilio Azcárraga, el presidente de Televisa, quien se encontraba furioso por la humillación que había sufrido Derbez y exigía saber por qué habían permitido que ocurriera algo así, a lo que Javier contestó que él no era el hipnotista y tampoco podía controlar las vísceras de Eugenio, deslindándose de toda responsabilidad. Este hecho podría parecerle gracioso a algunas personas, pero si lo piensan por un momento, se debió tratar de algo horrible para el comediante, pues de ser real la hipnosis a la que fue sometido, él en aquellos momentos habría pensado que era tan solo un niño pequeño de 8 años que estaba siendo completamente humillado en televisión nacional. Un hecho interesante y del cual probablemente jamás obtendremos una prueba en video. El 19 de septiembre de 1985, México se despertó con una trágica y desconcertante noticia. Un terremoto de 8.1 grados de magnitud acababa de sacudir el entonces Distrito Federal, ocasionando el derrumbe de edificios y casas, dejando a muchas personas atrapadas bajo los escombros y movilizando a rescatistas de toda la nación y también de países vecinos, así como a toda la sociedad mexicana, para dar apoyo a quienes resultaron damnificados. Los reportes del Servicio Sismológico Nacional contabilizaron alrededor de 40,000 víctimas, reportes que fueron censurados cuando el desastre tuvo lugar y fueron revelados hasta años después. Sin embargo, entre esas 40,000 víctimas, la nación se centró en uno solo por un tiempo: un niño de 9 años de nombre Luis Ramón Nafarrete Maldonado, conocido simplemente como Monchito. Según el testimonio de los padres del niño, la familia había llegado un día antes a la ciudad, y mientras el pequeño se encontraba durmiendo en la misma habitación que su abuelo materno, fue cuando ocurrió el sismo, el cual los había sepultado a ambos. Los cuerpos de rescate se movilizaron rápidamente, tratando de encontrarlos. Inclusive los hijos del entonces presidente Miguel de la Madrid llegaron al lugar para ofrecer su apoyo en el rescate de Monchito. Durante varios días, los cuerpos de rescate israelíes, italianos y de la Marina Nacional Mexicana buscaron el cuerpo del niño, y aún después de haber encontrado el del abuelo, seguían sin señales de que ahí se encontrara Luis Ramón. En palabras del intérprete de los rescatistas italianos, la ausencia de olores y de moscas les dieron a entender que ahí no había cadáver alguno, pero la ausencia de ruidos o vibraciones después de tantos días era el indicio de que tampoco había alguien con vida en ese lugar, por lo que ellos dieron por terminada la búsqueda ahí. Sin embargo, un grupo de jóvenes de la sección 5 del Voluntariado Nacional informaron de un aparato de ultrasonido que había detectado movimientos debajo de los restos del edificio. Tras comunicarse con una persona que estaba atrapada, se llegó a la conclusión de que era un niño, el niño Monchito. Para este punto, los medios nacionales ya cubrían la nota y la habían vuelto algo mediático. El anuncio de nuevas esperanzas hizo que la decaída moral de los voluntarios, rescatistas y la población en general se levantara de nuevo, pues querían recuperar con vida la mayor cantidad posible de víctimas del terremoto.
Finalmente, las labores de rescate dieron por concluidas el 11 de octubre. El cuerpo de Monchito nunca apareció. La historia del pequeño fue prácticamente ignorada y nadie más habló del tema, al menos no de manera oficial, pues poco después comenzaron a circular las verdaderas razones por las que el pequeño nunca había aparecido. Las más imaginativas aseguraban que se trataba de un fantasma, pero las que tomaron mayor fuerza fueron dos. La primera aseguraba que el niño en realidad nunca había existido y que había sido un invento de los supuestos padres, pues en la habitación del abuelo había una caja fuerte que se había quedado sepultada debajo de los escombros y ellos simplemente querían recuperarla, ya que en su interior había una gran cantidad de dinero. La segunda teoría también aseguraba que el niño había sido un invento, pero en este caso del gobierno mexicano, quienes les pagaron a los supuestos padres a cambio de escenificar una mentira, pues querían desviar la atención de su poca aptitud para tratar con un desastre de este tipo, así como las malas prácticas y la corrupción que propiciaron las altas cifras de fallecidos por el sismo, básicamente lo que conocemos hasta ahora como una cortina de humo. Los años fueron pasando y del aparentemente inexistente Monchito y de su familia jamás se ha vuelto a saber nada. En la famosa ciudad de Anchorage, la más poblada del estado de Alaska, se encuentra el Hotel Histórico, un edificio construido en 1936 y ubicado en la esquina de la Cuarta Avenida y la calle E. Este hotel es famoso por ser el único edificio de alojamiento en Anchorage incluido en el Registro Nacional Histórico. Pero no solo por eso, sino también por ser uno de los lugares más embrujados de ese estado. Y es que, según expertos en lo paranormal, en ese edificio se puede encontrar a 32 espíritus, aspecto que se destaca inclusive en la página oficial del hotel, donde se asegura que es el lugar donde los fantasmas son más que solo historias. De entre esta gran cantidad de fantasmas se destacan especialmente dos: el espíritu de una mujer que se suicidó dentro de las instalaciones del hotel tras haber sido abandonada en ese lugar por su novio, la cual muchos huéspedes aseguran haber visto vagando por los pasillos con su vestido de bodas mientras lamenta su desgracia entre gritos y sollozos. El otro espíritu famoso es el de John J. Sturgis, primer jefe de policía del pueblo, quien fuera encontrado muerto el 20 de febrero de 1921 con un disparo en la espalda hecho desde su propia arma. Este asesinato nunca fue esclarecido, por lo que se cree que el alma de Black Jack, como era conocido, sigue frecuentando la habitación donde su cuerpo fue encontrado. En ese mismo lugar se puede escuchar su voz y sus pasos, e inclusive se le puede llegar a ver caminando dentro de la misma, según aseguran huéspedes y trabajadores del misterioso inmueble. En enero de 1973, Gene Simmons y Paul Stanley formarían la mítica banda Kiss, a la cual poco más tarde se agregarían Peter Criss y Ace Frehley. El grupo neoyorquino tendría dos primeros álbumes sin mucho reconocimiento, pero con el tercero, su carrera despegaría meteóricamente. Su extravagante vestuario y maquillaje, así como la pirotecnia y el uso de sangre falsa en sus eventos, provocarían que rápidamente entraran en el ojo público y que fueran blanco de teorías e historias de los fanáticos y de los que no lo eran tanto. Todo comenzó en marzo de 1976, cuando la banda se presentaba en la ciudad de Harrisburg, en Pensilvania. En esa ocasión, un grupo de fanáticos religiosos se agolpó a las afueras del recinto, donde los neoyorquinos se encontraban dando un concierto. La razón era que el grupo de manifestantes aseguraba haber encontrado el verdadero significado de su nombre, Kiss. Este, según ellos, significaba Knights in Satan's Service, o Caballeros al Servicio de Satán. Esto era obvio, pues el nombre del grupo estaba escrito por completo en mayúsculas, por lo que no era una palabra como tal, sino un acrónimo. Por si esto fuera poco, no solo eran satánicos, sino que también eran seguidores de Adolf Hitler, pues según ellos, las dos letras S del logo de la banda no eran más que una representación del símbolo de las Schutzstaffel, el brazo armado de las fuerzas del dictador alemán. Aquello rápidamente se comenzó a extender,
y pronto se convirtió en una leyenda urbana, pues el grupo no se pronunció al respecto, aprovechando el revuelo para usar esas teorías como una estrategia de marketing. Hasta que tiempo después Simmons explicó que el nombre de la banda lo había sugerido Stan Lee, pues uno de los primeros grupos del baterista Peter Criss se llamaba Lips, y en palabras de este, de los labios al beso hay muy poca distancia. El logo fue diseñado poco después y las S tomaron esta forma tratando de disimular un par de rayos. De hecho, para promocionarse en Alemania, el grupo utilizaba un logotipo distinto, en el cual las letras del final eran reemplazadas por un par de zetas, pues en el país europeo está penada cualquier referencia a los Schusterfeld. Además, tomando el hecho de que Stanley y el propio Simmons son de origen judío, la idea de que ellos promocionaran el nazismo es bastante irrisoria. Por si esto fuera poco, había personas que también aseguraban que Gene Simmons se había injertado la lengua de una vaca para poder así agrandar su tamaño y poder ofrecer la apariencia que mostraba en los shows. Esto, obviamente, también era completamente falso. En 1989 surgió una banda de rock en la ciudad de Omaha, en Nebraska, Estados Unidos, llamada 311. Sus letras, cargadas de mensajes positivos y buenas vibras, los llevaron a posicionarse rápidamente en el gusto del público. Si bien no eran los grandes referentes de la música, su carrera sí estaba teniendo bastante éxito. Y una de las cosas más comunes que les preguntaban en las entrevistas era el significado de su nombre. Respecto a esto, los miembros bromeaban bastante. En ocasiones aseguraban que significaba 3 más 1 más 1, o sea 5 como ellos, la cantidad de integrantes de la banda. En otras ocasiones decían que había sido una revelación divina, y en otras que era gracias al estudio de la numerología y la magia, pues 3 significaba hombre y 11 magia, por lo que el nombre sería algo así como la magia del hombre. Todo esto, como ya mencionamos, en tono de broma. Sin embargo, en 1997 se comenzó a popularizar un rumor bastante fuerte y peligroso, en el cual se decía que el número 311 era utilizado por el grupo supremacista Ku Klux Klan para referirse a ellos mismos, pues la letra K era la 11ª en el abecedario, por lo que 311 significaba 3Ks, o sea KKK, como se abreviaba el nombre de la organización. Este rumor rápidamente provocó que la gente comenzara a creer que el grupo pertenecía o apoyaba a estos supremacistas, recibiendo duras críticas por eso. Sin embargo, los integrantes de 311 casi inmediatamente salieron a aclarar que no tenían nada que ver con ellos, asegurando que entendían la confusión, pero que el origen de su nombre era totalmente diferente, bastante más sencillo y mucho menos perturbador. Años atrás, uno de los integrantes fue arrestado por la policía de Omaha por bañarse desnudo y en la multa le colocaron como causa 311, el cual es el código policial de la ciudad en caso de exposición indecente, y es que ahí es de donde surgió el nombre. Esto, además de las letras antirracismo y con bastante positividad del grupo, contribuyó a que la leyenda no se hiciera más grande, aunque como siempre hay quien sigue creyendo que es real, y quien ni siquiera se ha enterado de que esto ya se aclaró hace bastante tiempo. Aún así, cabe mencionar que hay cierta parte real en el mito, pues según miembros y exmiembros del clan, el número sí es utilizado con frecuencia para saludarse entre ellos y demostrar su membresía o simplemente simpatía por estos ideales. Sin embargo, la banda no tiene absolutamente nada que ver con esto. Las caricaturas y los programas infantiles suelen ser de los predilectos para la invención y el formato de leyendas urbanas que muchas veces buscan encontrar el hilo negro o el lado oscuro de dichas producciones. No es de extrañarse, pues, que un personaje de la talla de Barney, el famoso dinosaurio morado que formara parte de la infancia de millones de personas, tenga en su haber algunas de las historias más extrañas, como aquella que asegura que este se inspiró en un antiguo asesino serial de hace casi un siglo. Este rumor surgió en el año 2016, cuando en Wattpad apareció una recopilación de leyendas, entre las cuales se encontraba el siguiente texto. Se supone que Barney es alegre, divertido y adecuado para los más pequeños, ¿cierto? Bueno,
no lo es. En la década de 1930 había un hombre llamado Barney, el cual se vestía con un disfraz de dinosaurio morado todos los días para ir a un parque en el que atraía a los niños más pequeños y entonces los secuestraba. Después los obligaba a ser felices, pues de lo contrario abusaría de ellos y los mataría. Si se portaban mal, les cortaría el cuello y arrojaría sus cuerpos a un río cercano. ¿Todavía te gusta Barney? Dicha leyenda, como muchas otras, no tenía ningún sustento o base que avalara su veracidad. Sin embargo, muchísimas personas la creyeron y comenzaron a difundirla. Aun cuando no existe registro histórico de ningún hombre que se llamara Barney y se vistiera de dinosaurio para cometer sus crímenes. Afortunadamente, el origen del famoso dinosaurio fue esclarecido inclusive antes de dicha leyenda. Para ser más específicos, en un artículo del Chicago Tribune de 1992, en él se decía lo siguiente: el concepto de Barney es una creación de Cheryl Leach, una ex maestra de escuela primaria y ejecutiva de marketing del centro de la ciudad, que reconoció un vacío en el mercado para la programación de videos dirigida a niños en edad preescolar. Leach, que vive en el área de Dallas, también tenía las conexiones para dar vida a Barney, ya que trabajó en ventas y marketing para DLM Inc., una editorial educativa propiedad de su suegro. Mi idea era que, por lo general, los niños en edad de preescolar se van a dormir con un osito de peluche y pensé, ¿no sería genial si lo que tanto amaba pudiera cobrar vida e interactuar conmigo?, declaró Cheryl.